Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos. Y básicamente hoy vamos a continuar con la definición de lo que son las columnas y prácticamente en esta clase vamos a ver acerca de las alineaciones de esas columnas tanto de forma vertical como también de forma horizontal. En la cual, bueno, si nos vamos a la documentación de Bootstrap, básicamente, bueno, ingresamos a la página oficial. Vamos aquí a la sección de lo que es layout, y si vamos a esta sección de columns, bueno, básicamente nos vamos a encontrar con esa documentación y ahí vamos a poder observar, bueno, las alineaciones tanto verticales como también aquí tenemos horizontales, y también vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, el orden de las columnas que podemos ir definiendo, y esto es algo bastante fácil hacerlo con este framework de Bootstrap. Bien, también ahí podemos observar cómo, bueno, podemos dar espacios, básicamente utilizando lo que es el offsetting columns en nuestros proyectos. Entonces, bien, con esa introducción vamos a comenzar. Simplemente, bueno, aquí ya teníamos el anterior documento. Dentro de la carpeta de layouts vamos a nuevamente crear un nuevo archivo HTML. Simplemente damos clic en este icono y, por ejemplo, le vamos a colocar alineaciones /baja columnas. Bien, punto HTML. Entonces, bueno, básicamente vamos a dar un enter. Y bueno, en la anterior clase habíamos definido ya nuestra estructura principal, que básicamente es nuestra plantilla por donde vamos a comenzar a realizar lo que son nuestras pruebas. Entonces aquí simplemente lo habíamos definido ya aquí en index. Entonces aquí simplemente vamos a copiar y lo vamos a pegar ya en nuestro nuevo archivo. Bien, entonces esto ya lo cerramos y bueno, vamos a guardar. Bien, aquí algo también que debemos de modificar es el tema de cómo vamos a hacer acceder en este caso a lo que es nuestro archivo de Bootstrap. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho esto anteriormente, que bueno, nosotros ahorita estamos dentro de la carpeta layout. Entonces lo que tenemos que hacer es, en este caso, salir de esa carpeta layout y recién ingresar a lo que es la carpeta CSS y recién ingresar a al archivo lo que es bootstrap.min.css. Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta de la ruta en la cual, bueno, vamos a acceder a este archivo de Bootstrap. De la misma forma también aquí lo vamos a hacer con el archivo de JavaScript. Entonces simplemente salimos un nivel, ingresamos luego a la carpeta de JS y recién ingresamos a este archivo que es bootstrap.bundle.min.js. Entonces con eso ya tendríamos modificado lo que es nuestra plantilla. Aquí vamos a colocar también un título que diga alineaciones de columnas. Bien, entonces bueno, ya tenemos aquí realizado. Esto lo voy a borrar y también vamos a colocar aquí una vista que sea, obviamente, que solamente abarque dentro de nuestro marco de trabajo. Entonces ahí vamos a guardar, esto lo voy a ocultar. Entonces, bien, aquí básicamente, bueno, vamos a escribir la estructura, la cual, bueno, anteriormente habíamos dicho que tiene que ser obligatoria, y eso es lo que nos también recomienda en este caso el framework de Bootstrap, que básicamente todo contenido que vamos a almacenar dentro de nuestros proyectos debe estar dentro de un elemento que básicamente es el container. Entonces aquí vamos a definir simplemente la clase container. Dentro de este contenedor vamos a definir lo que son las filas. Entonces aquí vamos a colocar div con la clase row. Estamos ya definiendo lo que son las filas. Y dentro de estas filas vamos a recién a definir lo que son nuestras columnas. Entonces aquí podemos colocar div la clase col. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar un contenido que diga columna número 1. Esto podemos copiar dos veces más y vamos aquí a definir columna 2 y columna 3. Bien, entonces ya teniendo esta estructura, esto básicamente lo voy a copiar dos veces más. Entonces control V, control V. Y ahí, bueno, ya tenemos esta estructura en la cual, bueno, hemos definido un contenedor, hemos definido una fila, la segunda fila y la tercera fila, y dentro de cada una de las filas tenemos, bueno, tres columnas. Bien,
Entonces simplemente vamos a tener esa estructura, vamos a guardar los cambios con control S, vamos a dar clic derecho aquí en nuestro marco de trabajo y vamos a abrir básicamente con nuestra extensión de lo que es Live Server. Entonces simplemente damos en esta opción Open White Live Server, damos clic, se va a abrir ya lo que es nuestra página, básicamente que hemos definido lo que es la alineación de columnas. Bien. Entonces, bueno, para darle un poco más de estilos, básicamente aquí vamos a colocar de momento con las etiquetas Style unos estilos que vamos a definir, en este caso lo que son nuestras filas. Bien, obviamente esto no es recomendable, simplemente lo estoy haciendo esto para fines demostrativos. Obviamente lo más recomendable sería aquí enlazar directamente lo que son las hojas de estilos de esta manera. Entonces, pero como bien les digo, solamente esto es para fines demostrativos. Bien, entonces aquí por ejemplo vamos a acceder a lo que es la clase row, y dentro de esta clase row lo que vamos a definir, bueno, en este caso es un margin top que vamos a colocar por ejemplo 30 píxeles. Luego le vamos a indicar que va a tener un background que va a ser, por ejemplo, un color gris. Y bueno, eso básicamente es lo que vamos a colocar. Luego vamos a decirle también, básicamente a la clase row y todos los que estén dentro de esa clase row, que básicamente son los elementos div, les vamos a aplicar lo que es un background, bueno, básicamente color, y por ejemplo vamos a colocar este aquamarino, y también le vamos a decir que, bueno, tengan un padding. Aquí vamos a colocarle un padding top que tenga por ejemplo 10 píxeles, incluso le vamos a colocar a todos lados que tengan un padding de 10 píxeles, y también les vamos a decir que estos divs tengan básicamente un border. Aquí vamos a colocar un border de un píxel que va a ser sólido y que les vamos a colocar del color negro, por ejemplo. Vamos a guardar cambios con control S, y si nos vamos nuevamente al navegador, bueno, ahí podemos observar, bueno, que ya tenemos básicamente esa estructura, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a nuestro código. Y bueno, aquí básicamente lo que también voy a hacer es definir a nuestra fila simplemente un alto que por ejemplo sea de 250 píxeles. Bien, control S, y bueno, ahí ya nos está mostrando de esa manera. Esta vez podríamos colocarle menos, solamente 150, control S, y bueno, lo tenemos de esa forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar lo que son las alineaciones de forma vertical. Entonces, para ello simplemente lo que vamos a hacer ahora es aplicarlos directamente a los elementos fila, que básicamente son en la clase row. Y aquí, después de la clase row, vamos a dar un espacio y le voy a colocar la propiedad align items, y por ejemplo a este le voy a colocar start. Bien, vamos a colocar control S. Si vamos aquí de nuevo, observamos que básicamente, bueno, en la primera fila, como le hemos dado básicamente un alto de 150 píxeles, y básicamente con esta align items start le estamos diciendo que, bueno, las columnas se posicionen en la parte superior, ¿no?, de esta fila. Entonces ahora vamos en la segunda fila, vamos a colocar otra propiedad que nuevamente va a ser align items, y le vamos a colocar este, por ejemplo, center. Control S, guardamos cambios, y si vamos nuevamente a nuestro navegador, aquí observamos que básicamente esas columnas dentro de esta fila se están posicionando en la parte del medio en una alineación vertical. Y vamos a la tercera fila, vamos a esta tercera fila, y aquí básicamente nuevamente le vamos a dar espacio, le vamos a colocar nuevamente align items y le vamos a colocar end. Control S,
guardamos cambios y aquí observamos que tenemos básicamente las columnas en la parte inferior de nuestra fila. Bien, entonces de esa manera podemos nosotros básicamente alinear de manera vertical lo que son nuestras columnas, ¿no? Uno que puede estar arriba con el elemento Align Items Start, luego al centro con el elemento Align Items Center y lo que es la parte inferior con el elemento Align Items End. Bien, entonces de esa forma podemos nosotros alinear de una manera bastante sencilla lo que son nuestras columnas. Bueno, algo también que podemos realizar, bueno, básicamente es, por ejemplo, esto vamos a copiar también. Lo vamos a hacer aquí debajo. Y por ejemplo, a este, bueno, directamente no le vamos a colocar lo que es el Align Items, sea Start, Center o End. Simplemente lo vamos a colocar de esta manera, Row. Y por ejemplo, vamos a hacer directamente aplicarles las alineaciones a cada una de estas columnas. Bien, entonces si nosotros aquí hemos definido lo que es la columna, bueno, la primera columna, aquí vamos a utilizar una propiedad que es el Align Self y vamos a colocar aquí nuevamente Start. Bien, eso también vamos a copiarlo de esta manera. Aquí vamos a copiar a los tres. Y aquí, por ejemplo, le voy a colocar Center y en este otro End. Entonces, si ustedes observan, simplemente lo único que hemos cambiado es esta palabra, en vez de Items, le hemos colocado Self. Y eso, básicamente, lo que estamos haciendo es alinear a cada una de las columnas. Entonces, esta primera columna, bueno, tendría que estar básicamente en la parte superior. Esta otra columna tendría que estar en la parte del centro y esta otra columna tendría que estar en la parte inferior. Entonces simplemente vamos a guardar cambios, control S, vamos a nuestro navegador y si ustedes aquí observan, bueno, en la última parte estamos viendo, ¿no?, que la primera columna está en la parte superior, la segunda columna en la parte del centro y la tercera columna en la parte inferior. Entonces básicamente de esa forma nosotros podemos alinear también cada uno de los elementos individuales de manera vertical. Bien, entonces aquí vamos a volver a nuestro código. Otra cosa también que quiero mostrarles, bueno, básicamente es lo que es la alineación de las columnas, pero de forma horizontal. Entonces, para ello simplemente, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuevamente crear aquí, dentro de la carpeta Layout, otro archivo HTML que va a decir, bueno, alineaciones, columnas, y vamos a colocar una H simplemente para poder identificar que son horizontales. Bien, aquí .html. Entonces básicamente esto lo podemos copiar, seleccionamos todo, lo pegamos aquí en nuestro nuevo archivo HTML, esto lo vamos a cerrar y bueno, vamos a guardar los cambios. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora en este caso, bueno, va a ser alineaciones de columnas, pero de forma horizontal. Aquí vamos a eliminar, bueno, este código que habíamos realizado anteriormente. Lo vamos a dejar como estaba en un principio. Bueno, esto lo podemos eliminar incluso de esa forma. Bien, guardamos cambios. Entonces, bien, también vamos a hacer la modificación, bueno, de la siguiente manera, en la cual, bueno, simplemente ya no necesitaríamos este height de 150 píxeles. Nos vamos a guardar cambios y, por ejemplo, vamos a nuevamente a revisar, ¿no?, con nuestro OpenLive Server nuestra estructura de nuestras columnas. Entonces ya veremos, bueno, que tenemos de esta forma, en la cual, bueno, básicamente aquí lo que voy a hacer es quitarle esta tercera columna, bueno, toditos, también de esta forma. Y aquí simplemente lo voy a colocar, por ejemplo, que sea básicamente ocupe 4 columnas.
también 4 columnas. Ahí podemos observar que ya tenemos 8 grillas que estamos ocupando, 8 columnas. Entonces de este también 4 columnas, este otro también 4 columnas, este otro también 4 columnas. Bien, guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, observamos que bueno, está de esta forma. Entonces aquí simplemente voy a copiar unos 3 filas más. Entonces aquí control V, control V, control V. Y bueno, ya tenemos de esta forma 6 filas, cada uno con 2 columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es alinear de forma horizontal lo que son estas columnas. Entonces, básicamente vamos a, por ejemplo, afectar directamente a lo que es nuestro elemento fila row. Ahí vamos a darle un espacio y vamos a colocar la clase justify content y le vamos a colocar, por ejemplo, start. Bien, entonces básicamente si guardamos cambios, ahí observamos que no hemos tenido ningún efecto, ya que este elemento de justify content start básicamente lo que está haciendo es la alineación horizontal en el lado izquierdo. Ahora, por ejemplo, esto lo voy a copiar, lo voy a pegar en la segunda fila y en vez de colocar start le voy a colocar center. Control S, guardamos cambios y si ustedes observan, ahí podemos observar que ya nuestras columnas se han alineado en la parte del medio, ¿no? Entonces básicamente aquí estamos utilizando 4 columnas más 4 columnas, serían 8 columnas y aquí estaría básicamente 2 columnas y aquí otras 2 columnas, haciendo un total básicamente de esas 12 columnas, ¿no?, que nos ofrece el framework de Bootstrap. Entonces aquí en la tercera fila vamos a, por ejemplo, colocar en vez de start, vamos a colocar end, guardamos cambios y ahí observamos que básicamente lo que está haciendo es alinear al lado derecho lo que son nuestras columnas, ¿no?, dejándonos un espacio básicamente de 4 columnas en el lado izquierdo. Entonces de esa manera pues podemos alinear de esa forma lo que son de manera horizontal, ¿no? Con el elemento justify content start básicamente se va a alinear al lado izquierdo, justify content center en el lado del medio y justify content end, básicamente nuestras columnas se van a posicionar en el lado derecho. También se tiene otras variantes que básicamente son espacios que les va a colocar tanto al inicio como al final y básicamente este se le denomina justify content around. Entonces ahí vamos a colocar around, control S y ahí por ejemplo podemos observar que está aplicando espacios tanto en el inicio de esta columna como también al final, también en la columna 2 el inicio y también al final. Entonces de esta manera también podemos utilizar esta clase que es el justify content row. También podemos utilizar otra variante, por ejemplo en esta quinta fila vamos a realizarlo, en la cual aquí en vez de colocarle around vamos a colocar between. Entonces simplemente vamos a guardar cambios, vamos a lo que es nuestro navegador y ahí podemos observar que básicamente aquí ya no deja espacios como en el around, sino directamente ocupa todo ese espacio y lo que está haciendo es simplemente distribuir ya ese espacio en el medio, ¿no? Es la columna 1 está en el lado izquierdo, la columna 2 está en el derecho y el espacio libre se está quedando ya aquí en el medio. Entonces de esa forma podemos nosotros también alinear estos elementos. Y un último también que podemos utilizar, aquí básicamente vamos a nuevamente copiar esto y vamos a aplicarlo en nuestra última fila que es el evenly. Entonces aquí colocamos evenly, simplemente le vamos a guardar cambios y vamos a ver en nuestro navegador. Y este básicamente lo que está haciendo es aplicar básicamente los espacios también tanto en el inicio, tanto también en el final y también de manera proporcional ya lo está aplicando aquí en el centro, ¿no? A diferencia del around que básicamente aquí básicamente está utilizando en cada una de las columnas al inicio y al final y obviamente aquí también al inicio y al final, pero este sin embargo lo que está haciendo es distribuir de manera equitativa, ¿no?, ese espacio que se tiene disponible. Entonces
Aquí lo está aplicando de manera equitativa en el inicio, en el centro y también aquí en el final. Entonces de esa manera nosotros podemos también alinear mediante esta clase Justify Content y cada una de sus variantes en el lado horizontal. Bien, entonces otra cosa también que podemos realizar, bueno, con lo que son las columnas es básicamente alterar o reordenar, en este caso, el orden de esas columnas y que se puedan ver de diferente manera visual. Entonces para ello simplemente, bueno, aquí lo que voy a hacer es nuevamente dentro de la carpeta layout voy a crear un nuevo archivo HTML en la cual vamos a colocar orden barra baja columna punto HTML. Bien, entonces aquí básicamente vamos a copiar esta misma estructura. Bueno, control C, aquí control V. Esto ya lo podemos cerrar. Esto también ya lo podemos dejar de esta manera, guardar cambios. Y bueno, básicamente aquí lo que vamos a realizar es, bueno, las siguientes modificaciones, ¿no? Siempre tengan en cuenta que esto debe estar bien enlazado, ¿no? Por el tema de que debemos de aplicar correctamente lo que es la ruta relativa para poder adicionar lo que es nuestro framework de Bootstrap. Entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es cambiarle el título y aquí vamos a colocar básicamente reordenar columnas. Luego vamos a, bueno, dejar de momento todo esto de los estilos. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es, bueno, tener solamente una fila, o incluso podemos tener dos filas, de esta manera. Y por ejemplo aquí ya le vamos a quitar, bueno, estas propiedades y también esta otra propiedad. Y aquí simplemente le vamos a colocar una tercera columna. Entonces ahí vamos a colocarle la tercera columna y aquí también de la misma forma. Bien, aquí le vamos a dejar de manera automática que tengan el ancho de las columnas. Entonces aquí simplemente le vamos a colocar col y vamos a guardar los cambios. Bien, entonces, bueno, básicamente ya tenemos de esta forma y bueno, vamos a esto probarlo directamente en nuestro Live Server. Simplemente damos clic derecho y seleccionamos esta opción de Live Server. Bueno, se va a abrir ahí a lo que es nuestra página. Ahí tenemos lo que es columna 1, columna 2, columna 3. Aquí también columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, bien, bueno, básicamente tenemos esta estructura. Entonces lo que vamos a aplicar ahora para los órdenes, si por ejemplo a este le vamos a colocar espacio y aquí vamos a colocarle básicamente la clase order guión y por ejemplo 1, a este vamos a copiar esto, le vamos a colocar a la segunda columna order 2 y a este le vamos a colocar order 3. Bien, si guardamos cambios, observamos que, bueno, seguimos teniendo el mismo orden, 1, 2, 3. ¿Qué tal si, por ejemplo, a este yo le digo que sea, que se muestre en la última posición, este que se muestre, bueno, sigue en la segunda posición y este tercer elemento, columna 3, quiero que se muestre en la primera posición. Entonces vamos a guardar cambios. Si ustedes observan ahí, pueden apreciar que básicamente la columna 3 le hemos dicho que se muestre como primera posición. Luego la columna 2, bueno, se mantiene ahí como columna 2. Y el primero que era columna 1, entonces se está mostrando ya en lo que es el orden número 3. Entonces de esa forma podemos nosotros aplicar lo que son los órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si por ejemplo aquí, bueno, aquí podemos colocar también aquí order. Por ejemplo, este elemento 1 quiero que se muestre como segunda posición. Order guión. Este columna 2 quiero que se muestre, por ejemplo, como primera posición. Y order 3, por ejemplo, la columna 3 que se mantenga en su misma posición. Solamente estoy haciendo el intercambio de la columna 1 con la columna 2. Si guardamos cambios, vamos a observar, bueno, aquí en la segunda fila podemos observar que en primer orden está la columna 2, luego la columna 1, luego la columna 3. Entonces de esa manera podemos ir nosotros realizando lo que es la alteración de los órdenes de nuestros elementos para que se puedan
ver de alguna manera adecuada incluso en diferentes tamaños de dispositivos, ¿no? Entonces básicamente aquí también podemos aplicar, por ejemplo, en la cual podemos decir order y por ejemplo esto quiero que se muestre básicamente en el breakpoint MD, que es básicamente el medium, y por ejemplo quiero que se muestre este elemento de columna 1 en la posición 3, ¿no? Esto lo podemos también copiar aquí debajo. Y aquí por ejemplo este quiero que se muestre en la posición 1 y este en la posición 2. Entonces básicamente vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar cambios y por ejemplo, bueno, aquí vamos a dar inspeccionar. Ahí bueno, se nos abre ya todo lo que es nuestro entorno de desarrollo. Y por ejemplo, aquí, bueno, en primera instancia estamos diciéndole que en el order medio, en el breakpoint MD, básicamente, estamos diciendo que la columna 1, bueno, pase en la posición básicamente 3. Aquí lo estamos observando. Luego le estamos diciendo que la columna 2 esté básicamente en la posición 1 y lo que es la columna 3 está en la posición 2, ¿no? Entonces de esa manera se está mostrando. Pero ¿qué tal si lo hacemos más pequeño? Ya en un tamaño básicamente que es el small. Entonces ahí vamos a observar lo siguiente. Le estamos diciendo básicamente que cuando van a ser dispositivos pequeños, el elemento 1 se muestra en la posición 3, el elemento 2 se va a mantener en su posición 2 y el elemento 3 se va a mostrar en este caso en la posición 1. Entonces ahí podemos observar cómo ha ido cambiando básicamente el orden, incluyendo lo que son los breakpoints, ¿no? Entonces de esa manera también podemos utilizar con lo que es el breakpoint SM, que básicamente es pequeño, MD, que es medium, large, que es largo, también el extra large o el doble extra large. Entonces básicamente podemos hacerlo de esa manera. Bien, entonces ahí podemos observar que ha cambiado de manera correcta lo que es el orden de nuestras columnas. Bien, esto lo vamos a cerrar. Entonces de esa manera también podemos lo que es utilizar el orden en nuestros elementos. Esto básicamente va a depender mucho del tema de que vamos a tener obviamente 12 columnas, entonces podemos nosotros utilizar hasta el orden número 11, que básicamente esos son los elementos que vamos a poder obviamente utilizar y darle orden en cada una de estas columnas que nos ofrece Bootstrap, ¿no? Otra cosa también que podemos realizar, bueno, con las columnas es darles espacio o desplazar básicamente las columnas hacia un lugar dado, que básicamente son los offset columns. Entonces para ello simplemente, bueno, aquí vamos a nuevamente dentro de la carpeta layout, vamos a crear un nuevo archivo en la cual le vamos a decir básicamente offset columns, ¿ya? Entonces de esta manera lo vamos a crear, offsetcolumns.html, damos un enter y bueno, vamos a copiar esta misma estructura. Entonces, simplemente copiamos, control C y lo vamos a pegar aquí. Bien, esto ya lo podemos cerrar, esto también ya lo podemos ocultar. Guardamos cambios y bueno, básicamente aquí bueno, tenemos que nuevamente corroborar que esté enrutado de la forma correcta lo que es nuestro archivo Bootstrap. Aquí vamos a cambiar, básicamente vamos a colocar desplazamiento de columnas. Entonces guardamos cambios y bueno, de momento también lo vamos a dejar tal como está. Bien, entonces bueno, básicamente aquí estos orders lo vamos a quitar. Esto también. Esto lo vamos a eliminar también. La tercera columna lo vamos a eliminar. Esto también vamos a eliminar esta clase order. Y aquí también la tercera columna lo vamos a eliminar.
Bien, entonces aquí, bueno, básicamente de esta forma tendríamos, vamos a copiar una nueva fila también aquí debajo y solamente este lo vamos a dejar con una columna. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Lo que vamos a realizar ahora es básicamente, bueno, en primera instancia tener lo que es nuestro contenedor, luego definir nuestra fila. Dentro de esta fila, bueno, tenemos lo que son nuestras dos columnas. Entonces aquí por ejemplo le vamos a colocar una columna en el tamaño medium que tenga en este caso 4 y a este le vamos a por ejemplo colocar también un call que sea también de un breakpoint md, le vamos a también color 4 y si nosotros guardamos cambios, bueno, vamos a observar o simplemente aquí, bueno, vamos a dar clic derecho en Open Live Server. Estos vamos a ir cerrando. Vamos a observar, bueno, aquí tenemos de esta manera, ¿no? Entonces incluso a este también les podemos colocar de la siguiente forma, en la cual vamos a colocarle md que tenga 3 columnas y este también que sea md y que tenga también 3 columnas y a este último le vamos a colocar md que tenga simplemente 6 columnas. Bien, entonces ahora sí vamos a guardar cambios y observamos que tenemos de esta forma, ¿no? Aquí, bueno, la primera columna y la segunda columna tienen cada uno de 4 columnas. Este tiene básicamente la primera columna 3 columnas y la segunda tiene también 3 columnas, ¿no? Y esta única columna tiene básicamente 6 columnas. Entonces, ¿qué tal si por ejemplo yo quiero desplazar básicamente 4 columnas para que este se pueda desplazar directamente en este espacio que tenemos aquí libre? Y este espacio donde está la columna 2 que se quede básicamente libre. Entonces para ello simplemente puedo utilizar lo que es la propiedad offset. Entonces simplemente, bueno, como quiero afectar a la columna 2, entonces aquí vamos a dar un espacio y le vamos a colocar offset y le vamos a decir que en medium tenga básicamente 4 columnas que se van a desplazar, ¿no? Entonces si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador y observamos, ¿no?, que básicamente se ha desplazado ya estas 4 columnas restantes que se tenía anteriormente. Entonces básicamente la columna 2 se ha ido desplazando a lo que es la parte de la derecha. Ahora, ¿qué tal si por ejemplo yo quiero que esta columna 1, bueno, se desplace 3 columnas y también la columna 2 quiero que se desplace otras 3 columnas? Entonces para ello simplemente vamos aquí prácticamente, bueno, a las dos columnas vamos a afectar. Aquí colocamos offset en medio y aquí 3 y lo mismo también hacemos aquí en la segunda columna que es offset -md3. entonces control S. Si vamos a los cambios, observamos, ¿no?, que aquí se ha desplazado 3 columnas, ahí recién se está mostrando ya la columna 1, y también para la columna 2, bueno, aquí tenemos un desplazamiento de 3 columnas y recién se está mostrando lo que es la columna 2. Entonces también esta es una forma de poder también alinear lo que son nuestros elementos de forma horizontal. Y por ejemplo, este otro, también la última fila que tenemos, la última columna que tenemos, por ejemplo, quiero aplicarle simplemente que tenga también un desplazamiento de 3 columnas. Entonces aquí podemos colocar MD y aquí 3 columnas. Entonces control S, vamos a los cambios y observamos que aquí básicamente se desplace básicamente 3 columnas. Recién se muestra ya la columna 1 y bueno, este espacio ya quedaría ahí básicamente libre también, ¿no? Entonces ahí estaríamos de alguna manera centrando ese elemento. Entonces ahí es donde también podemos utilizar lo que son estas clases que es el offset y también aplicando lo que son ya con los breakpoints. Bien, eso básicamente es lo que quería mostrarles en esta clase. Bueno, espero que les haya gustado bastante lo que hemos ido viendo a lo largo de este video. Y bien, como siempre digo, pónganlo en práctica y los veo en un siguiente video.